El problema de la noria. En otro video comenté que iba a elegir un tema que no me encantara para explicarlo, porque me parece que ya llegó el momento de abordar este tema desde otro punto de vista. Y para conseguirlo hice justamente eso, una pequeña investigación para conocer su historia. Primero lo primero, esto es una noria. La palabra noria proviene del árabe que significa la que gruñe o la que hace ruido. Es así que el término nos explica a manera de metáfora un sonido que cruje, similar al que emitía la rueda de madera cuando giraba al momento de extraer agua. En México, tradicionalmente utilizábamos la palabra noria para referirnos a esta máquina. Pero con el tiempo se empezó a usar más para nombrar la atracción turística. Y es que muy seguro la conoces, es más, hasta te has paseado en ella. Aquí en México le decimos rueda de la fortuna. En Argentina, vuelta al mundo. En Ecuador, rueda moscovita o rueda gigante. Pero al final todos esos nombres hacen referencia a la misma estructura vertical, giratoria con góndolas o cabinas, que fue popularizada en 1893. ¿Y por qué dije popularizada? Porque las norias claramente se ve que ya existían desde hace mucho. Pero, ¿desde cuándo? Hay datos que dicen que posiblemente por el siglo IV o V a.C. en la India. O sea, hace mucho y muy lejos. También se dice que por el siglo III a.C. con Arquímedes. Se habla de que con el tiempo los romanos la perfeccionaron. Luego llegaron los musulmanes y la hicieron más conocida allá en el Mediterráneo. Entonces, si ya existía desde hace tanto, ¿por qué hasta 1893 se hizo famosa? Para entender eso, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Desde esa fecha vamos a retroceder unos pocos años atrás. Francia, 1886. Pues resulta que los franceses tenían muy presente que dentro de 3 años se iban a cumplir 100 años desde la Revolución Francesa. Y lo que ellos querían era celebrarlo a lo grande y con mucho estilo. Y para ello lanzaron un concurso. Este pedía la construcción de una torre con forma cuadrada, material, hierro, una altura de 300 metros y una longitud en su base de 125 metros. Se recibieron 107 proyectos, pero solamente uno sería el elegido, el ganador. Y adivina quién fue. Así es, Gustave Eiffel. Y su propuesta sería presentada en la Exposición Universal de París. Y como la fiesta iba a ser en 3 años, él tenía máximo ese tiempo para terminar. Pues resulta que lo hizo en tiempo récord. Solamente le tomó 2 años, 2 meses y 5 días. Llegamos a 1889, cuando por fin la torre estaba lista. Qué dato curioso, la idea era que una vez terminada la torre, la iban a dejar ahí 20 años, por bonita, para admirarla, porque realmente eso era para conmemorar el centenario de la Revolución. ¿Pero qué creen? No la quitaron. ¿Por qué? Porque le encontraron otro uso. ¿De qué? De antena. Ellos dijeron antena de radio y televisión. Bendito entretenimiento. Que por cierto, tampoco le encantó a todo mundo. Que se sepa que recibió muchas críticas y apodos, tales como monstruo de hierro y pesadilla metálica, que suenan muy dramáticos. Incluso un escritor decía que se iba a comer al restaurante que estaba en la torre, porque desde ahí él juraba que no podía ver la estructura, pero comía ahí. Volviendo a la historia. Francia estaba por las nubes. Hubo una marca en el tiempo, un momento histórico. Le mostraron al mundo de lo que eran capaces a nivel industrial y tecnológico. Básicamente, París pasó a ser sinónimo de modernidad e ingeniería, consiguiendo de paso que dicha obra se convirtiera en el ícono de su país. Mientras tanto, Estados Unidos. ¡Bravo! Britney ve sacando el transportador. Ay, ok, pues no sé exactamente qué palabras dijo Estados Unidos, pero lo que sí sé es lo que hizo. Respondió. ¿Por qué? Porque eso hacen los ingenieros cuando tienen tiempo y quieren hacer historia. 2 años después de que la Torre Eiffel fue inaugurada, en la ciudad de Chicago se lanzó otro concurso, cuyo objetivo era crear una atracción que cumpliera con las siguientes características: que fuera original, audaz y único, logrando de alguna forma superar a la Torre Eiffel. Otros sitios dicen que el objetivo del concurso era que la atracción que se creara tenía que ser más alta que la Torre Eiffel. Entonces aparece el ingeniero George Washington Gale Ferris Jr., especializado en puentes y túneles. Su proyecto no solo fue el elegido, sino que tuvo un impacto en el mundo de la ingeniería. ¿Te imaginas qué construyó? Así es, una noria, pero no cualquier noria, la primer noria gigante del mundo. Y esta se presentó en la Exposición Universal de Chicago en 1893. Pero entonces, ¿qué pasó después? ¿Le ganó a la Torre Eiffel? Primero definamos ganar. A nivel popularidad, la noria pasó a ser la atracción principal y fue reconocida como una maravilla de la ingeniería en su época. Contaba con una capacidad de 2.160 pasajeros, divididos en 36 cabinas de 60 personas cada una. En cuestión de altura, la noria medía 80 metros y la Torre Eiffel 300 metros. Así que en ese aspecto no ganó. En cuanto a permanencia, la noria
fue demolida en 1906, mientras que la Torre Eiffel sigue con nosotros. Podemos entonces concluir que la noria, si bien no superó a la Torre Eiffel en cuanto a altura, sí cumplió con las características que pedía el concurso: ser original, audaz y única. Ahora, ya que todos sabemos qué es una noria, a continuación vamos a resolver un problema de matemáticas que la involucra. Este es un ejemplo de un problema de la noria. Está la noria o rueda de la fortuna, hay una cabina, que es donde las personas se suben para pasear, y esa cabina va a ir avanzando alrededor de toda la noria. Nos dan estos datos y luego nos van a preguntar ¿qué altura va a tener la cabina cuando haya pasado determinado tiempo? Por ejemplo, en este caso dice que para dar una vuelta le toma 50 minutos. Y si yo dijera a los 25 minutos, ¿qué altura va a tener? Aquí yo estoy viendo que la altura inicial es de 60 metros, desde la base hasta la cabina. Y si 50 minutos es para la vuelta completa, 25 minutos sería la mitad, más o menos por aquí. Y este punto es el más alto de la noria. Por lo tanto, la altura que tendría la cabina a los 25 minutos sería de 300 metros. Y ya terminamos. Ese era todo el problema. No es cierto, ojalá. Difícilmente nos van a hacer una pregunta que se pueda resolver tan rápido, en este caso a simple vista. ¿Que hay problemas así? Sí, sí los hay, donde tú nada más ves un diagrama, dos datos y por deducción sacas el resultado. Este caso no es así. Lo que nos va a pedir es que modelemos una función, es decir, que creemos una función con los datos que nos están dando. Lo primero que hay que hacer es anotar los datos que ya tenemos. El primer dato que observo son estos 120 metros, que nos está indicando la medida desde el centro de la noria hacia cualquier extremo del círculo, es decir, el radio. Y luego vemos que tenemos dos alturas. Pudiéramos ponerles nombres para diferenciarlas. Esta de aquí, que va desde la base hasta la cabina, mide 60 metros y la podemos llamar altura mínima. Y esta de aquí, que va de la base al punto más alto de la noria, es de 300 metros y la podemos llamar altura máxima. Un dato que nosotros podemos extraer es el de la base hasta el centro de la noria, que es esta distancia más esta otra distancia, dando un total de 180. Y como sabemos que esta cabina va a recorrer cierta distancia en una cantidad de tiempo, podemos calcular la velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo. Para la distancia podemos expresar todo el recorrido en grados, que es igual a 360. Y para el tiempo utilizamos el dato que ya nos dieron. Lo que sigue es hacer la división, que nos da 7.2. Y este dato nos serviría para calcular en grados. Pero si lo quisiéramos calcular en pi, basta con recordar que 2pi equivale a una vuelta completa, que sería dividido entre los 50 minutos. Lo que sigue es que simplifiquemos. La mitad de 2pi nos da pi y la mitad de 50 nos da 25. Y ahora podemos empezar a escribir nuestra función. Como lo que nos van a preguntar es la altura, comenzamos con ello. Ahora, sabemos que la altura va a variar, pero ¿dependiendo de qué? Del tiempo. La altura va a ser diferente conforme el tiempo avance. Eso va a ser igual a 180, que es nuestra altura desde el centro, y lo que ahora tenemos que pensar es en algo que nos represente el movimiento que está teniendo la cabina, que es un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque es circular y también periódico. Periódico porque una vez que la cabina llegue va a repetir ese movimiento muchas veces. Así que pensamos, ¿qué nos puede describir este tipo de movimiento? Coseno de x, que se vería de la siguiente forma. Si observamos, comienza con su valor en el punto más alto y conforme avanza, dicho valor empieza a disminuir hasta que de pronto empieza a incrementar y así sucesivamente. La diferencia es que nuestra cabina empieza con su valor en cuanto a la altura en el punto más bajo y luego empieza a incrementar. Entonces, esto de aquí realmente se parece, pero no es exactamente lo mismo. Necesitamos que su valor inicie en el punto más bajo, es decir, en -1. Y para lograrlo, lo que vamos a hacer es hacerlo negativo, lo que gráficamente se representa de forma inversa. Ahora inicie en su valor más bajo y conforme avanza, dicho valor empieza a incrementar, para después comenzar a disminuir y así sucesivamente. Así que decidimos utilizarlo para nuestra función. Es importante decir que este menos coseno es en función de x, está calculando en relación con la x. Pero nosotros en nuestra función lo estamos haciendo en relación al valor de t. Eso quiere decir que aquí dentro vamos a colocar la t. Pero hay otro aspecto que también está afectando al movimiento de la cabina, que viene siendo su velocidad. Así que lo agregamos. Hay otro dato que también hay que tomar en consideración, el radio. ¿Por qué? Porque es la distancia desde la cabina hasta el centro. Y conforme nuestra cabina vaya avanzando, dicha altura se va a ver afectada por esta distancia. Así que la agregamos. Y nuestra función se lee así. H de t, o cuál es la altura respecto a cierta cantidad de tiempo, es igual a 180 menos radio multiplicado por coseno de t por 7.2. Y para este punto ya obtuvimos la función. Así que si el problema nos llegara a preguntar, ¿cuál es la altura de la cabina en cierta cantidad de tiempo? Ese dato del tiempo lo vas a sustituir en la función cada que veas una t y resuelves.
Para dar un ejemplo, me gustaría recordar lo que pasó ayer. Pues resulta que ayer, después de hacer la investigación y los ejercicios de la Noria, fui a ver la película de Super Mario Galaxy. Y todos sabemos que si tienes la atención en algo, va a ser muy difícil que ese algo no lo veas en todas partes. Pero nada me preparaba para lo que pasó. Hubo una escena, sin spoilers, donde algunos personajes se subieron a una Noria y en algún punto saltaron de ella. Y yo me quedé pensando, si pudiera extraer los datos, así como en el diagrama, incluyendo las dimensiones y la velocidad, pudiera calcular a qué altura los personajes saltaron de la Noria. Pero no es como que iba a tomar foto o video en ese momento, porque uno, estaba en shock de ver que apareció una Noria, bueno, salen como 2 o 3 así en el panorama, y 2, estaba ocupada disfrutando la que es la mejor película del año, y lo digo desde ahorita. Entonces, claro que no voy a tener los datos. Por lo que vamos a imaginar que los datos que tenemos aquí son los de la película. Pero lo que sí me gustaría utilizar es aproximadamente el punto desde donde los personajes saltaron. Si esta es la Noria, más o menos desde aquí saltaron. Si yo la parto a la mitad, y luego a la mitad, y esa mitad en su mitad, y la otra mitad en su mitad, la Noria me quedaría en octavos. Y lo que yo quiero es este punto. Y si hablamos de tiempo, los 50 minutos los divido entre 8, y me da 6.25. Esto representa un octavo, pero ¿yo cuántos quiero? 1, 2, 3. Entonces esto lo multiplico por 3, y me da 18.75. Y si yo quisiera expresar esto en radianes, sabemos que 2pi equivale a una vuelta completa, pero yo lo tengo dividido en 8. Simplifico. La mitad de 2pi, pi. La mitad de 8, 4. Y una vez más, esto equivale a un octavo, pero a mí me interesan 3 octavos, así que lo multiplico por 3. El 3 lo expreso a manera de fracción colocando un 1 abajo. Y multiplico pi por 3, 3pi. Y 4 por 1, 4. Eso nos dice que en nuestra función, cada vez que veamos una t, podemos calcular este término o este otro, dependiendo de si queremos hacerlo en términos de grados o de radianes. En este caso, yo quiero calcularlo con grados y cada que vea una t, voy a colocar este dato. Esta r es el radio, que es igual a 120. Cada que vemos un paréntesis, lo que queremos es eliminarlo. El siguiente paso es resolver esta multiplicación y nos da 135. Lo que sigue es muy importante. Vamos a calcular el coseno de 135. Hay que revisar si en nuestra calculadora está puesta la función de grados o de radianes. Si lo quieres calcular en grados, checa que tu calculadora esté en grados. Coseno de 135 nos da este resultado redondeado a 4 cifras después del punto. El siguiente paso es eliminar este paréntesis y para lograrlo vamos a multiplicar lo que está aquí adentro por lo que está aquí afuera y nos da como resultado 84.85 redondeado a 2 cifras después del punto. Y ahora lo que sigue es sumar esta cantidad más esta cantidad. Y esta sería la altura desde la cual nuestros personajes saltaron de la Noria en el minuto 18.75. Y si quisiéramos saber si este resultado es correcto, podemos ver el aproximado en nuestro dibujo. Si en el dibujo aproximadamente saltaron desde aquí, y sabemos que de la base al centro son 180 metros, la diferencia entre este punto y la altura desde donde saltaron va a ser lo que le sumamos de este lado, que eran 84.85 metros. Entonces, desde la base hasta el punto desde donde saltaron, viene siendo este total, que no está fuera de lógica, considerando que aquí arriba, en la cima, son 300 metros. Entonces, tendría sentido que aproximadamente aquí sean los 264.85 metros. Y ya, eso era todo. Y bueno, el punto de este video era ver si podía abordar este tema desde otro punto de vista. Porque, honestamente, pues no me gustaba. Como que de alguna forma lo asociaba a algo negativo. Pero, después de haber desarrollado el problema de una forma más consciente y sobre todo haber hecho la investigación y relacionarlo con algo que me gusta, como lo fue la película, siento que no solo ya no lo rechazo, sino que ya hasta me gusta. Me hace pensar en esa frase, no es lo mismo adquirir conocimiento que vivirlo. Algo así, como vivir la materia, ¿no? O como vivir el tema. O sea, no es lo mismo que lo veas en libros a que lo estés experimentando. Y no estoy diciendo que me subí a una rueda de la fortuna, sino que al ponerle ese nivel de atención al problema o al ejercicio, pude como conocerlo de verdad y de alguna forma absorberlo y hacerlo como parte de mí. Porque al final pues lo expliqué a mi manera y con cosas que me gustan. Digo, hasta el plumón rosita. Me parece importante decir que así como esto puede ocurrir en las matemáticas, no sé si en todo, no quiero generalizar, pero muy seguramente en casi cualquier cosa pudiera aplicar. El hecho de que estemos un poquito abiertos a escuchar, a tener más información sobre algo, no irnos con lo que está en la portada, lo que está en la superficie, y ver si tenemos cosas en común o si se puede relacionar con algo que nos gusta. Y al final me parece que el objetivo se cumplió.